Bueno, hola chicos, vamos a hablar hoy sobre el lenguaje de programación Octave. Octave es un lenguaje imperativo e interpretado diseñado en base a MATLAB, pero sin ser privativo. Básicamente es lo mismo que MATLAB, solamente que lo puedes usar sin comprar la licencia. Octave tiene alcance dinámico y por ende tiene asociación superficial. Observémoslo aquí con este ejemplo. Define una función foo que retorna un parámetro y, retorna un valor y recibe como parámetros nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, foo lo que hace es define x como 10, después llama la función var, que tampoco recibe parámetros, y después le asigna a y, o sea, el valor de retorno le asigna el valor de x. ¿Sí? Y definimos aquí adentro de esta función al procedimiento var. Y lo que hace var es sencillamente a x le asigna 20. Y esto es todo lo que hace var. Y esto es todo lo que hace foo. Si yo llamo a foo, como lo que dijimos es que tiene alcance dinámico, esto va a imprimir 20 aquí en el intérprete. Y efectivamente imprime 20. Si vemos aquí, en esta tabla, aquí tenemos las variables que existen. Se crea la variable ans por defecto, que es donde se almacenan los valores de Octave que no se guardan que el usuario no guarda en ninguna variable especial, y el tipo por defecto de los datos en Octave es un doble, es decir, un número de precisión doble, debido a que Octave está diseñado para hacer análisis numérico, trabajo con matrices, trabajo con vectores, matemática en sí, donde la precisión de los números es importante. ¿Sí? Aquí dimensión es porque, como ya lo dije, Octave está diseñado para trabajar con matrices, con vectores, y las matrices y los vectores tienen dimensiones. Un valor normal es sencillamente una matriz 1 por 1 o un vector de una sola coordenada. ¿Sí? Y aquí también, como se pueden ver, este lenguaje permite tener funciones y procedimientos anidados. Las funciones se distinguen sintácticamente de las subrutinas, así como lo acabamos de ver. Una función tiene un valor de retorno, tiene un nombre y tiene una lista de argumentos, de parámetros que recibe. El procedimiento solamente tiene un nombre y la lista de parámetros que recibe, que puede ser vacío. ¿Sí? Cuando tiene valor de retorno, entonces se escribe function, el valor de retorno o la lista de valores de retorno, igual el nombre de la función y entre paréntesis la lista de argumentos. ¿Sí? Notes aquí también que tener un espacio entre el paréntesis y el nombre de la función es indiferente para el lenguaje. Como en la mayoría de los lenguajes, los espacios son para comodidad del programador, no porque tengan algún tipo de significado. Y toda función debe terminar siempre con una directriz en function que le dice al lenguaje, al intérprete, hasta aquí llega el bloque de la función o del procedimiento. ¿Sí? Las declaraciones de variable son exactamente igual que en Python, es decir, no hay declaraciones de variables. Sencillamente tú escribes, por ejemplo, escribes la variable base, escribes base y
y le asignas el valor 15 desde que se crea. Y si después escribes bus y le asignas el valor 14.0, él cambia. Si escribes 14.1, lo que hace es sobreescribir lo que ya está. Algo interesante es ver qué pasa si ahora a algo que tiene tipo double tú le asignas un string, que también están aquí en Octave. Y fíjate que también ahora él cambia y es un vector de caracteres, que igual que en Haskell, un string no es más que una lista de caracteres. Aquí una lista es lo mismo que un vector. Fíjate ahora que si yo quiero utilizar, por ejemplo, vamos a devolvernos a base, que vale 15. Si yo quisiera definir ahora una función que se llama bat, una variable que se llama bat, y es 15 por base, vale 225, no hay problema. Pero si yo quisiera definir si yo quisiera decir que bat ahora es lo que tiene bat más una variable a que no he definido en ninguna parte, esto va a dar un error porque el nombre a no está definido. Es decir, tú puedes tener el desorden de variables que tú quieras, pero cuando vayas a llamar a alguna, ella tiene que haber sido definida, si no, no. Lo que no ocurre con los nombres asociados a funciones. Los nombres asociados a funciones, fíjate aquí en este mismo ejemplo, estoy llamando al procedimiento var, pero lo estoy definiendo más abajo. Entonces las funciones no son nombres que no tienen este problema como en los demás tipos de datos. Esto es básicamente lo que se observa en casi todos los lenguajes de uso comercial. Y digo casi todos porque puede ser que exista alguno que sea comercial y no tenga esto. Puede existir. Sobre las funciones, y en particular para las funciones anidadas, es importante esto. Como ya vimos, ellas pueden definirse en cualquier parte de un alcance y eso va a estar bien. Sin embargo, el problema radica en quién puede llamar a quién. Por ejemplo, foo, si tuviéramos una serie de funciones, por ejemplo, tengo foo, var, bus como funciones no anidadas dentro del mismo alcance, es decir, el alcance global. En el alcance global defino a foo, lo que hace es mostrar en pantalla su nombre. Tengo la función bus que hace exactamente lo mismo que foo. Foo puede llamar, bus puede llamar a foo. Por ejemplo, ahora si yo escribo bus, esto es válido. ¿Qué no es válido? Hacer esto. Tengo las mismas funciones, pero ahora vamos a redefinir a bus. Sigue haciendo lo mismo, pero lo que hace ahora es
que desde acá define una función que se llama var, que por simplicidad que haga lo mismo que las demás. Nótese que la instrucción this lo que hace es mostrar por la salida estándar el string que yo le estoy pasando o el valor que yo le esté pasando. Y ahora termino esto. Si yo quisiera llamar a var, no puedo por el hecho de que var no existe en el alcance global. Var solamente existe dentro del alcance de base. Es decir, tú nada más puedes llamar a las funciones que son tus hijos inmediatos. No puedes llamar a tus nietos, ni a tus bisnietos, ni nada, ni ninguno que se venga. Así mismo, pero ahora, en sentido contrario, sí pueden, porque los nietos saben quiénes son los padres, y como los padres saben quiénes son sus padres, entonces los nietos saben quiénes son sus abuelos. Entonces var bien pudiera llamar, en este ejemplo, pudiera llamar una función que estuviera definida más arriba, en el alcance del léxico, en la cadena léxica. Aquí es importante también destacar que ya dijimos que toda función puede llamar a aquellas que tengan el mismo padre léxico, es decir, puedes llamar a tus hermanos. Toda función puede llamar solamente a sus hijos. Toda función puede llamar a cualquier función que haya sido donde ella esté definida, es decir, puedes llamar a tus padres o a tus abuelos recursivamente. Y, muy importante, toda función puede llamarse a sí misma. Vamos a definir una factorial que recibe un entero n, y si n es menor que 2, entonces le asigna a y 1, si no, le asigna a y el valor de n por factorial de n menos 1, y termina el if, y termina la función. Si yo quiero llamar factorial de 5, esto imprime 120, naturalmente. Y fíjate que ella se está llamando a sí misma. O sea, se permite la recursión, ¿sí? Aquí también vemos que tenemos el punto y coma, que es secuenciación. Pero también vemos aquí que no tenemos secuenciación. Es decir, la secuenciación es una estructura de control de flujo de Octave, pero es opcional. Bien puedes ponerla como bien puedes decidir no ponerla. Todo depende de si eres más afín a las formas de Python o a las formas de C, Java, que son más formales a la hora de escribir los códigos. También tienes estructuras de selección. Aquí ya vimos una que es el if. También tienes un switch. Tienes la estructura de switch, que lee parámetro y para un caso, entonces haces esto
y si no, haces lo mismo. Yo sé que no es una idea muy inteligente, sin embargo, para que se ilustre lo que lleva. Y fíjate, no existe la variable x. Para él construir este switch, él necesita conocer alguna variable x y no la conoce. Así que copiamos este código, definamos una variable cualquiera, x, y copiamos el código de nuevo, y observen lo que pasa. ¿Sí? Estas son las estructuras de cómo se compone un switch. Nótese que tampoco le coloqué un break, porque un switch key case en Octave no tiene el fall throw. Es decir, como el switch no tiene fall throw, es decir, o es uno o no es ninguno. No es que si evalúa uno, entonces sigue evaluando más abajo, no. Y básicamente un switch es una manera más cómoda de escribir bloques if más grandes. Una manera más legible, más intuitiva de verlo. También tiene bloques loop, también tiene iteraciones, tiene repeticiones, tiene while, ¿sí? Y también tiene for, también tiene do, until, y ahora esas fueron repeticiones controladas por lógica o indeterminadas. Ahora observen. Ok. Hay un pequeño problema técnico aquí con la sintaxis del for. Vamos a parar esto un minuto y mientras arreglo la sintaxis.